¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Sí observan la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya. Bueno, a ver, esta semana tenemos dos cosas. El primero, yo ya subí las calificaciones del primer parcial. Las pueden revisar en el académico, igual en anuncios en el curso les dejé un mensaje de cómo había, bueno, de cómo era la calificación, ¿verdad? Ustedes saben que el examen es sobre 35 puntos y de ahí pues todas las actividades en clase son alrededor de 15 puntos, deberes, actividades, talleres, ¿no? Son 20 del entregable, de los dos entregables del proyecto y ahí completamos ya los 70 puntos del parcial, ¿ok? Entonces eso por el lado de las calificaciones. Igual si alguien tiene alguna duda o algo, me puede mandar un mensaje y lo revisamos, ¿no? Sin ningún problema. ¿Ok? Eso por el lado de las calificaciones. El día de hoy, bueno, esta semana es una semana bastante diferente. Creo yo que, no sé si ya ustedes se han acercado a vacunar. eh, Puede ser que algunos de ustedes estén en la vacunación ahora mismo. Entonces, bueno, eh, no vamos a hacer ningún tipo de taller. De hecho, la práctica del día jueves la vamos a realizar. Sin embargo, si alguno de ustedes no puede venir por el tema de la vacunación o algo, me lo avisa, me lo indica y vemos si después, así como lo hicimos en la primera clase, que algunos compañeros no pudieron realizar la práctica en el momento, cuando hicimos la parte de levadura por tema de materiales, o la práctica del umeboshi. Si no pueden el día jueves conectarse o algo por el tema de la vacunación, me lo indican y ya luego podrán hacerlos de forma individual. Yo les puedo compartir el video que haremos de la práctica el día jueves. ¿Ok? Eso como indicaciones generales de esta semana, ¿no? Hoy vamos a continuar con el tema de bioreactores. Les voy a explicar la última parte de la parte relacionada a este tipo de equipos. Luego hablaremos algo sobre las operaciones de recuperación y ya desde la próxima semana entraremos en temas de cinética enzimática y cosas de estas que también son parte del curso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tal vez alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta. Les doy espacio ahora. O si no, empezamos con la clase. Bien, bueno, como les había dicho la semana pasada, bueno, de hecho revisamos la semana pasada algunos aspectos relacionados con los bioreactores, ¿no? Definimos qué era un bioreactor. Nosotros en el curso, en clases, en el laboratorio de clases que estamos llevando, ya hemos tenido algunos o hemos utilizado algunos materiales que han hecho la función de bioreactor, ¿no? En el tema de la levadura teníamos nuestras botellitas y luego en el umeboshi igual, ¿no? También teníamos un frasco de vidrio, ¿no? Que permitía o favorecía el crecimiento. En este caso particular podríamos hablar de una fermentación controlada, ¿no? Y en el umeboshi era una fermentación espontánea, ¿verdad? Desde la semana pasada venimos revisando algunos temas relacionados con el qué tipo de características deben tener estos equipos, cuáles son los equipos más utilizados, qué ventajas, qué desventajas desde el punto de vista de la transferencia de calor, la transferencia de masa, todos estos que se agrupan como fenómenos de transporte, ¿no?
Aquí hay algunas cosas que también explicamos en la clase pasada, por ejemplo, la importancia de estas condiciones asépticas, ¿no? Recuerden ustedes que un bioreactor debe asegurar el crecimiento de un solo microorganismo, ¿no? Bueno, no solamente de un solo, sino más bien sería del microorganismo de interés, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes conocen que cuando uno hace una fermentación de yogur, el extracto que se inocula no pertenece a un solo organismo, ¿no? Son dos, ¿verdad? Entonces, pero solo crecen esos dos, no crecen más. De igual forma, el tema de aireación es importante, ¿no? Hablábamos de la aireación y la agitación van de la mano. La aireación está relacionada con el flujo de aire que ingresa al sistema y la agitación, pues más bien con la cantidad de revoluciones por minuto que pueden ser producidas por los impulsores y el eje que es parte del bioreactor, ¿no? Al final de la clase vamos a ver un video que es alrededor de unos de 8 a 10 minutos, que hace referencia un poco al armado del bioreactor, ¿no? Todo lo que son las partes del bioreactor. Entonces, esa es la forma práctica, ¿no? La nueva forma práctica de poder visualizar este tipo de instrumentos, este tipo de partes del equipo, ¿no? Ya esperamos que el próximo término, ya con todo esto de la vacunación y todo, pues, podamos ya tener posibilidad de ir a los laboratorios y que podamos tener alguna práctica, ¿no? Sin importar en qué curso estén registrados, lo cual también va a ser súper útil para ustedes. Consumo de energía es fundamental, ¿no? Temas de temperatura, pH, sistema de muestreo son partes del control del proceso, ¿no? Les explicaba el tema del diseño del envase, ¿no? Qué tipo de superficie son las recomendables, ¿no? Y los materiales de construcción, ¿no? Si bien es cierto que nosotros tenemos en laboratorios de vidrio, ya a nivel industrial los utilizados son de acero inoxidable. Bien, entonces esto, una breve introducción de lo que revisamos en la clase pasada. Entonces, dentro de una de las ventajas que ofrece este tipo de equipos es que nosotros podemos controlar el proceso, ¿no? Eh, Hemos hablado de la importancia de llevar a cabo este tipo de controles, sobre todo porque conocemos las características de los microorganismos y sabemos que cada uno de ellos pues crecen en condiciones óptimas, ¿no? En condiciones, en rangos de temperatura, rangos de pH, ¿verdad? Hay unos que requieren oxígeno, otros no. Entonces, ese conocimiento a nosotros nos permite tener un control sobre lo que ellos pueden llevar a hacer, ¿no? Entonces, aquí hay tres aspectos sobre los cuales podemos controlar el proceso, ¿no? Temas físicos, temas químicos y temas biológicos, ¿no? Cuando hablamos básicamente de los parámetros físicos, hablamos de la temperatura, la agitación, la aireación y la presión, ¿no? Estos son muy importantes, ¿no? Si nosotros hacemos la referencia con el proceso, el balance en la fase gaseosa, cuando estudiábamos los balances en los procesos de fermentación, hay un aspecto clave que es el TNO, que era la transferencia o la cantidad de oxígeno que se transfería al medio, ¿verdad? Entonces esa cantidad o transferencia está relacionada con este proceso de agitación e vibración, es un proceso de transferencia de masa principalmente, ¿no? Y obviamente el tema de la presión es fundamental, ¿verdad? Ustedes conocen que en un sistema, cuando el sistema está totalmente cerrado, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, de los procesos de fermentación. No sé si alguna vez ustedes cogieron. Estas prácticas son muy habituales en algún momento de nuestra formación, en las que ponemos fruta y azúcar, ¿verdad? Lo dejamos allí por X tiempo y aquí se empieza a generar una bebida, ¿no? Hay una producción y una fermentación alcohólica, ¿verdad? Obviamente esto es una fermentación espontánea, ¿no? Y uno de los errores habituales que suele ocurrir en este tipo de procesos es el hecho de que no hay salidas de gases, ¿no? Se sella todo de forma hermética. El problema de eso es que obviamente, como ustedes conocen, la producción de gas se acumula en el sistema y al final del día esa acumulación del gas hace que se incremente la presión, ¿no?
Y el aumentar la presión no solamente que es peligroso, porque el sistema puede explotar, sino ustedes conocen que también pues el aumentar la presión también afecta las células del microorganismo. ¿Por qué? Porque puede producir rupturas, ¿verdad? Cuando aumento la presión, puedo generar rupturas en las células de los microorganismos. De esa forma, pues el proceso puede perder productividad, ¿no? Entonces, y de hecho, el tema de la presión, en algún momento de sus clases de inocuidad, microbiología, cuando hablan de qué métodos podemos utilizar para conservar alimentos, la aplicación de presión, de altas presiones, es un método alternativo, ¿verdad? No implica calor para eliminar microorganismos, ¿no? Pero el tema de aumentar la presión pues hace que podamos también eliminar la viabilidad de estos compuestos patógenos, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta, el control de la presión es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, este es el equipo que en algún momento siempre les he hablado. Este equipo está en los laboratorios de la universidad. Eh, lo recuperamos, es un laboratorio que se le dañó esta caja de control, esto que estoy señalando aquí en rojo, ¿no? Todos estos bioreactores yo les había mencionado que tienen una caja de control donde nosotros podemos setear o indicarle qué tipo de rangos de temperatura queremos que controle, qué tipo de rangos de pH, ¿no? Incluso también podemos decirle el tema de la, pero principalmente temperatura y pH, ¿no? Y el oxígeno disuelto, que también es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué problema tuvimos con este equipo? Es que se dañó esta caja de control, ¿no? Recuerdan ustedes que yo la clase pasada les mencionaba o les hacía la consulta de qué tipo que nosotros, un aspecto importante para seleccionar un bioreactor es conocer las características del medio de cultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un medio de cultivo alto en viscosidad, entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de sistema que utilicemos. O sea, me refiero al tipo de impulsor y todo eso, ¿verdad? Entonces eso precisamente fue lo que pasó con este equipo. En el equipo se utilizó un medio con una viscosidad muy alta, ¿no? Y eso llevó a que el sistema se desconfigure y se pierda, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea, un equipo de estos actualmente eh, puede llegar a costar entre 30.000 dólares a 60.000 dólares. Un equipo de estos. Entonces tienen un valor realmente, un costo elevado, ¿no? Entonces imagínense tener un equipo sin. Perdón, perdón, se me desconectó, me apagó el micrófono. Entonces les venía diciendo que el valor de este tipo de equipos está en torno a estos rangos, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque al saber que esta caja de control ya no funcionaba, tuvimos que pedir colaboración a algunos colegas de la carrera de, creo que es automatización y control, de la FIEC, me parece. Entonces, junto a ellos, y obviamente nosotros indicándoles las necesidades que buscábamos, cuáles eran nuestras necesidades, pudimos desarrollar un programa a través de una computadora que puede estar en cualquier tipo de computadora y pudimos controlar temperatura, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una sonda de temperatura que es básicamente una PT100, ¿no? Esto ingresa a un recipiente, este sensor no está directamente en contacto con el líquido, ¿no? Hay un termopozo que se le llama, uno añade la sonda y la sonda, pues, como hay una excelente transferencia de masa y de calor, pues obviamente puede sensar de forma adecuada la temperatura del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunas partes. Esta parte de aquí, esto que estoy señalando en rojo, esto que ustedes ven aquí, que les voy a poner una X,
Estas son las bombas peristálticas. Estas bombas peristálticas sirven para añadir medios de cultivo, haces, bases al medio de cultivo en función de las necesidades, ¿no? Esto que ustedes ven aquí, este es el rotor, ¿verdad? Este bioreactor en general tenía una chaqueta, no sé si ustedes pueden ver aquí, pero esta parte de aquí es el volumen de trabajo, ¿verdad? Y la parte exterior, lo puedo poner, a ver si sale acá. Esta parte que voy a pintar en azul, por aquí es donde fluye el agua. Obviamente el agua no está en contacto con el líquido de fermentación, ¿no? Pero este es el sistema, es un sistema enchaquetado, ¿no? Y este sistema enchaquetado, este frasco que ven aquí, este de aquí, se coloca en este calentador, ¿ok? Entonces este calentador es el que genera, bueno, valga la redundancia, calienta el líquido que va alrededor, ¿verdad? Y alcanza, porque esto está conectado al sistema de control, y va sensando las temperaturas. Es la forma de control de las temperaturas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hablamos de reacciones microbiológicas, reacciones de crecimiento microbiano, no son reacciones exotérmicas, ¿no? Con una gran cantidad de disipación de calor. Si bien es cierto, este, si bien es cierto, eh, hay una generación de calor, pero esa generación de calor no es problemática, ¿no? No es como una reacción química que esa generación de calor puede incrementarse de forma incontrolable muchas veces, ¿no? Entonces, en este caso particular es muy fácil controlar la temperatura porque no estamos en esos casos, ¿no? Sin embargo, es importante porque ustedes conocen, ¿no? Cada microorganismo crece en un rango específico, ¿verdad? Entonces, y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces aquí, pues como les he mencionado, algunas partes del bioreactor, en alguna oportunidad con seguridad tendrán la posibilidad de conocerlo más de cerca, pero bueno, esto es de forma general, ¿no? Cómo controlar la temperatura, este es el sensor, ingresa un termopozo, y esto va pues en la tapa del bioreactor que creo que está por aquí. Así como tenemos el sistema de temperatura, está el sistema de agitación, ¿no? Entonces el sistema de agitación nos habla principalmente, estos son los impulsores, ¿verdad? Hay diferentes tipos de paletas, estas son las paletas Ruston, generalmente son las que se utilizan para producción o para el cultivo de microorganismos procariotas, ¿no? Entonces, obviamente los rangos de agitación son van desde 0 hasta más de 300, 400 RPM, ¿no? Obviamente esto depende de las células, por ejemplo, para las células eucariotas, ¿no? Las células eucariotas, generalmente la velocidad de agitación está en torno, para las eucariotas, podemos hablar de en torno a los 10, 50 RPM. Y para las procariotas, estamos hablando de entre 90, 150 RPM. Pero obviamente esto depende, ¿no? Esto depende del microorganismo. Pero estos son los rangos, ¿no? ¿Por qué hay esta diferencia de rangos en el sistema de agitación? Principalmente por la fuerza de cizalla que se puede generar, ¿no? A velocidades bajas de agitación, este esfuerzo de cizalla es menor, ¿no? Entonces eso implica de que haya menos células que puedan perder su debilidad, ¿no? Entonces las células eucariotas son más sensibles que las células procariotas. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso en células procariotas se recomienda o se suele utilizar este tipo de rangos de velocidades, ya que el esfuerzo que se genera aquí no implica una pérdida de debilidad para la célula, ¿no?
Pero más o menos estos son los rangos que debemos considerar, ¿no? El sistema de agitación obviamente está controlado por un motor, ¿no? Ese motor está alineado en función de un parámetro clave que es el oxígeno disuelto, ¿verdad? El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que hay en las burbujas de aire, ¿no? Entonces, a la vez, esa cantidad de oxígeno que hay en las burbujas de aire también está alineado con otra parte importante en el bioreactor, que es el difusor, ¿no? Yo en la clase pasada les comentaba que si esto es un bioreactor, los bioreactores tienen un sistema de este tipo, ¿verdad? Que aquí están los difusores, ¿no? Entonces, estos son los que difunden las gotitas de aire que contienen el oxígeno, ¿verdad? Y aquí está nuestro sector de nuestro sistema de agitación, que básicamente son los que distribuyen estas gotitas en todo el sistema, ¿no? Este es el proceso de aireación y este es el sistema de agitación. Como su nombre, bueno, como lo indica aquí también, ¿no? Es importante difusión de gases en el líquido, como les comento. Aquí el aire, entra aire, ¿no? Burbujas de aire, y dentro de burbujas de aire pues está el oxígeno, ¿no? Ese oxígeno obviamente para ser parte para que pueda ser utilizado por los microorganismos tiene que estar disuelto en el medio de cultivo. Y por eso es que se conoce con ese término de oxígeno disuelto, ¿no? La cantidad máxima de oxígeno disuelto son 8 partes por millón, ¿no? O sea, esta es la cantidad máxima de oxígeno que se puede disolver en el agua, ¿verdad? En los sistemas de fermentación, generalmente este tipo de agitación se controla por porcentajes, ¿no? Entonces estamos hablando del 10 al 20%, que son porcentajes recomendados, ¿no? Obviamente esto, como su nombre lo dice, es para sistemas aeróbicos, ¿verdad? En sistemas anaeróbicos está por más decirlo, pero no hay presencia de oxígeno, así que no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, allí la agitación es importante, ¿no? En algunos procesos, no en todos, ¿no? Porque, por ejemplo, para la producción de cervezas y todo eso, el sistema es sin agitación. Entonces, dependiendo del proceso, la agitación es importante, porque si bien es cierto, en este caso nosotros lo relacionamos con la aireación, ¿no? Sin embargo, también la agitación nos permite que haya una mejor distribución de todos los nutrientes que hay en el medio de fermentación, lo cual también es fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos habla dentro de las ventajas, minimizan la producción de esfuerzos cortantes, la presión también, ¿verdad? Si esto no tuviera una agitación ideal, hubieran puntos donde haya mayor concentración de ciertos solutos, ¿no? Y entonces, cuando hay mayor concentración en algún punto determinado, pues esto puede generar algún tipo de problemas de transferencia, ¿no? Entonces, importante también el tema de optimizar los fenómenos de transferencia de momentum, calor y masa. Momentum es el tema relacionado con fluidos, ¿verdad? Aquí igual, cuando hay diferentes, o sea, el momentum está relacionado con temas de viscosidad, ¿no? Que también es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces aquí algunos aspectos relacionados con el sistema de agitación, ¿verdad? Aquí hay de forma ya separada, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de este sistema? Este el eje de transmisión, el motor, ¿verdad? En este caso, si nosotros vamos un poquito para atrás, este es el motor del sistema de agitación, este de aquí, ¿no? Ese motor está conectado a estos impulsores, ¿no? A un sistema largo, ¿no? Que tiene este tipo de impulsores a los lados, ¿no? Y estos son los que favorecen la homogenización de los nutrientes, el aire, etcétera, ¿verdad? Y obviamente eso tiene que estar, esto es referencial, ¿verdad? Eso tiene que estar en un soporte, ¿no? Soporte que tiene que hacer fuerza a este motor. Esto obviamente depende del equipo. ¿Bien? Obviamente dentro del sistema de agitación hay diferentes tipos
de impulsores, ¿no? Yo les hablaba de los impulsores Ruston, que básicamente son los que generan un flujo radial, que tienen este tipo de movimientos, ¿no? Y luego están los impulsores tipo paleta, que son estos como los que se utilizan en los botes, ¿no? En los botes tienen impulsores tipo paleta, que obviamente generan mayor esfuerzo de cizalla, tienen generan un mayor movimiento, ¿no? Y que generan un corte o un flujo del tipo axial, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Entonces, dependiendo del impulsor, vamos a tener diferentes tipos de movimientos del medio. ¿Cuál es el más recomendable para procariotas o el más utilizado? Este de aquí, el que genera un flujo radial. ¿Ok? Para procariotas. Este tipo de sistemas generalmente lo utilizas cuando quieres, en algunos casos para células eucariotas, por ejemplo en algas, cuando quieres el cultivo de algas, ¿verdad? Principalmente. Entonces las algas son eucariotas. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden ver las diferencias, impulsor aletas, tipos paletas, tipo hélice, ¿verdad? Son similares a los que ustedes pueden ver. Este, por ejemplo, es el que ustedes pueden ver en estos motores de algunos barcos, ¿no? Estos barcos de pesca, estos barcos pequeños. Y estos son los tipos Ruston, ¿no? ¿Verdad? El número de paletas, el número de estos impulsores, por ejemplo, tienen 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Hay hasta de 6, como en la figura de acá abajo, son calculados. O sea, no es a un criterio de voy a ponerle 6 porque considero que mi proceso necesita 6, no. Son calculados, ¿no? ¿En función de qué? En función del requerimiento de oxígeno de nuestro cultivo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los rangos a los cuales nuestro microorganismo puede crecer? ¿Cuáles son sus necesidades de aireación, de oxigenación? Y en función de eso yo puedo determinar el número de impulsores, ¿ok? Así como determino el número de paletas en el impulsor, ¿verdad? Aquí hay 4, aquí hay 6. Yo también puedo determinar el número de impulsores en el sistema de agitación. ¿A qué me refiero? Que si bien es cierto, podemos tener impulsores, un set de impulsores, pero dependiendo de las características del medio de cultivo, yo podría tener 2 sets, ¿ok? Y así mismo podría tener otro, ¿no? Esto en función del proceso que nosotros estemos desarrollando. En función de ese proceso, nosotros podemos determinar el número de estos impulsores, ¿no? Recuerden, el número de impulsores y el número de estas paletas, ¿verdad? Estos pequeños. El impulsor es todo esto, ¿no? Y estos son el número de paletas. 1, 2, 3, 4, aquí hay 6. En fin, ahí está de 8. Entonces esto obviamente depende del cultivo y de las características de nuestro proceso. Bien. Entonces esto con respecto al sistema de aireación, de agitación, perdón. Ya luego viene el tema de la aireación. Los bioreactores tienen unas características y es que nosotros podemos, esto es un tanque de fermentación, ¿verdad? Nosotros tenemos varias opciones, ¿no? Imaginémonos que este puede ser el compresor que influye o da el aire al sistema. Aquí tiene que haber un sistema de filtrado, ¿verdad? Un sistema de filtrado para que el aire o el gas ingrese al sistema, ¿no? Pasa por aquí y luego ingresa a través del difusor que les había comentado anteriormente, ¿no? Este sistema de agitación que tenía a un lado, ¿verdad? Que es básicamente algo así, ¿no? Entonces esto va conectado acá, algo así. Entonces, este sistema, déjenme mejor poner la pizarra. A ver, entonces les decía, ¿no? Imaginémonos que es un fermentador, ¿no? Entonces, este fermentador tiene un sistema de agitación que puede ser
que está aquí a un ladito, y aquí está el difusor, ¿verdad? ¿No? Aquí este sistema de agitación está conectado a un sistema de filtrado. Un sistema de filtración. Y aquí está un compresor, ¿verdad? Un compresor que por donde fluye el aire, ¿no? El aire ingresa por aquí, el aire ingresa por aquí, ¿no? Va por aquí, se purifica y luego pues es distribuido a todo el medio de cultivo, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hablamos del sistema de aireación, si bien es cierto, el aire es el vehículo más barato para suministrar a un bioreactor, ¿verdad? El aire ustedes conocen que tiene alrededor de 21% de oxígeno, ¿no? Entonces es el medio más barato para suministrar al bioreactor, ¿no? Sin embargo, eso no implica de que nosotros podemos suministrar diferentes tipos de composición de gases, ¿verdad? Yo en algún momento les decía que hay microorganismos que dentro de su composición necesitan CO2, ¿verdad? Y el CO2 en este tipo de sistemas, en el aire, ¿cuánto será la composición de CO2 en el aire? No, déjenme buscar en... ¿Alguien tiene una idea de la composición de CO2 en el aire? Bueno, probablemente sea menor al 1% la concentración de CO2 en el aire, ¿no? O sea, es baja, ¿verdad? Entonces, como les decía, una de las ventajas de estos bioreactores es que nos permite que nosotros podamos hacer mezclas de gases. Entonces, hay sistemas en los cuales requieren concentraciones de CO2 de alrededor del 5%, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros podemos suministrar aire al sistema, pero también tenemos la otra opción de suministrar una mezcla de gases en función de nuestros requerimientos. Obviamente, si nosotros hacemos una mezcla de gases en función de nuestras necesidades, esa mezcla de gas o ese proceso será más costoso, ¿verdad? Lo más sencillo o más económico es utilizar el aire, ¿no? Entonces, eso con respecto al sistema de aireación, ¿verdad? Dentro de esta parte de aireación hay otro tema clave, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner acá en otra diapositiva. Vamos a dibujar un bioreactor. Este es el sistema, voy a dibujar el sistema este es por aquí, por donde fluye ya. Entonces les decía, ¿no? Por aquí básicamente va el aire. Por aquí, por aquí, por aquí. Y luego se distribuye por aquí, ¿no? En gotitas.
Y aquí está nuestro sistema de agitación, ¿verdad? Ese es nuestro sistema de agitación, ¿no? Ya tenemos nuestro sistema de aireación y de agitación, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos tener en cuenta en este tipo de sistemas, y por qué es importante, ¿no? La transferencia de masa, ¿verdad? La transferencia de masa, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la transferencia de masa, es un proceso de estos fenómenos de transporte, ¿no? Transferencia de masa, de calor y de momento, ¿verdad? Si ustedes recuerdan sus clases de transferencia, es importante recordar esta ecuación clave que nos dice que la velocidad de un proceso, cualquiera, sea masa, calor o momentum, es igual a la fuerza impulsora sobre la resistencia. Cualquier proceso de transferencia tiene la misma relación, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la transferencia de masa, que nosotros podemos ver aquí, la velocidad del proceso va a ser igual a que la fuerza impulsora en un proceso de transferencia de masa en fermentación es la diferencia de concentraciones. ¿La diferencia de concentraciones de qué? Del oxígeno. ¿Ok? La diferencia de concentración, vamos a ponerle aquí. Esto es así como entre paréntesis, ¿no? Entonces, esta es la diferencia de concentraciones del oxígeno sobre la resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Que yo les decía que obviamente lo que nosotros queremos es que este proceso de transferencia de masa, la velocidad del proceso, sea lo más rápido, ¿verdad? Entonces, para que esto sea más rápido, ustedes me dirán, hay que aumentar esta fuerza impulsora, ¿no? Sin embargo, también tenemos que disminuir la resistencia, ¿no? Entonces, la resistencia está asociada o está alineada ¿a qué? Entonces, para explicar el tema de la resistencia, aquí en el sistema, nosotros vamos a añadir ahora sí nuestras células microbianas, ¿no? Tenemos por aquí nuestros microorganismos, ¿verdad? Bien, entonces, aquí ¿qué ocurre? Como les decía, ¿verdad? Tenemos este proceso que queremos que sea, si hay una velocidad de transferencia alta, quiere decir que hay hay un rápido alcance del equilibrio en lo que se refiere a la concentración de oxígeno, ¿no? Y cuando hablamos de equilibrio es que tanto la concentración de oxígeno en el medio y en la célula es la misma, ¿verdad? Han alcanzado el equilibrio y por ende pues se está llevando a cabo el proceso de transferencia. Entonces, la primera pregunta, lo que nosotros debemos identificar es cómo ocurre esta fuerza impulsora, ¿verdad? Entonces, les consulto a ustedes. Estamos hablando de aire, ¿no? El aire tiene una cantidad de oxígeno, ¿verdad? En este caso particular, en este proceso, ya dentro del bioreactor, esa fuerza impulsora está relacionada a la concentración de oxígeno, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, aquí, al inicio del sistema, al inicio del proceso, ¿dónde hay mayor concentración de oxígeno? ¿En la célula o en las burbujas de aire? ¿En las burbujas de aire, profe? En las burbujas de aire, ¿no? Sí. Entonces, tenemos claro de que la mayor cantidad de oxígeno está en las burbujas de aire, ¿verdad? Entonces, estas burbujas de aire tienen que hacer un proceso de transferencia a la célula, ¿verdad? Ya tenemos claro de dónde a dónde está. De la concentración de oxígeno que hay en las burbujas de aire a la concentración de oxígeno en la célula, ¿ok? Entonces, ya tenemos claro cómo va a viajar la fuerza impulsora, ¿no? De las burbujas de aire a la célula. Ahora, aparece el término de resistencia. ¿Cuándo se genera la resistencia? Entonces ocurre que cuando el oxígeno o cuando las burbujas de aire, cuando las vamos a hacer como, vamos a sacar vamos a sacar este sistema que está aquí, ¿no? Y vamos a hacerle un zoom,
¿verdad? Entonces tenemos claro de que hay una burbuja de aire, ¿no? Una burbuja de aire que tiene el oxígeno, ¿verdad? Que lo hemos puesto de este color. Y esa burbuja de aire va a ir a una célula donde hay menos oxígeno, ¿verdad? Entonces, aquí se va a llevar a cabo el proceso de transferencia. ¿De dónde? De la burbuja de aire a la célula. Esta es nuestra fuerza impulsora. Bien, entonces aquí ustedes, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ya tenemos claro, ¿no? Tenemos claro de dónde a dónde va la transferencia, ¿no? De las gotitas de aire al interior de la célula. Entonces, pero aquí aparece el término que está aquí en rojo, de resistencia. ¿Cuál será la resistencia o cómo se forma esta resistencia? Esta resistencia está relacionada con el área superficial, el área. ¿Ok? Está relacionada con el área de contacto, el área superficial. ¿Cómo? Si nosotros en el sistema tuviéramos gotitas muy grandes, y tuviéramos nuestra célula, ¿cómo creen ustedes que sería? A ver, les voy a poner los dos escenarios, ¿no? Tenemos esto de aquí, las gotitas muy grandes, y en este otro caso tenemos las gotitas pequeñas. Mi pregunta es, en estos dos sistemas, en estos dos de aquí, ¿en cuál de estos dos sistemas hay mayor o menor resistencia? ¿En el sistema 1 o en el sistema 2? En uno En el 1, ¿qué hay? hay mayor resistencia. Ok, en el 1 hay mayor resistencia, ¿verdad? En el 2 hay menor resistencia. Entonces, si ustedes tuvieran o estuvieran manejando un sistema de fermentación, un sistema de aeración, ¿cuál tipo de sistema utiliza? O sea, ¿cuál tipo de sistema recomendarían? ¿El sistema 1 o el sistema 2? ¿Que haya una mayor cantidad de burbujas grandes o que haya burbujas más pequeñas? Profesor, una pregunta, ¿y la resistencia se refiere a la resistencia de la célula o resistencia de qué? Ya, básicamente la resistencia es el área de contacto que se forma entre las burbujas de aire y la célula. ¿Ok? Cuando estos están en contacto, ¿verdad? Aquí hay una interfase que se genera, ¿no? Tú tienes tu célula, tienes, perdón, tu burbuja de aire y tienes la célula. ¿No? Aquí. Entonces la resistencia es la que se genera en esta parte de aquí. ¿Bien? O sea, es con el área superficial, el área de contacto. Entonces, obviamente, si esta área de contacto es más pequeña, como en el caso 2, hay menor resistencia, ¿verdad? Pero si el área de contacto, en cambio, es como en el sistema 1, ¿verdad? Que donde las burbujas son más grandes, la resistencia es mayor, ¿no? Entonces, ¿eso qué involucra? De que la transferencia en el caso 1 sea más lenta, ¿no? Porque la velocidad del proceso es inversamente proporcional a la resistencia, como lo dice la ecuación que les planteé, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos buscar es que esta resistencia sea baja,
Y para que sea baja, tenemos que asociarlo con, obviamente, en este caso particular que estamos hablando de aireación, con las burbujas, con el tamaño de las burbujas, ¿no? Para eso es importante estos tipos de difusores. El radio o el diámetro, dependiendo de la medida en la que vengan, de los poros que están aquí en este difusor, ¿no? Esto es sumamente importante, o sea, no es que no debe, imagínense que no hay este difusor al final, ¿no? A veces nosotros creemos que es de inyectar aire y que vayan las burbujas gigantes de aire, ¿no? Pero si es que no hay una difusión o no existe este sistema de difusión, el proceso de agitación será más lento, el proceso de transferencia de oxígeno será más lento, ¿ok? Eso es lo que quiero explicarles en esta figura. ¿Cómo lo hacemos? Considerando esta ecuación de acá, ¿no? Que la velocidad de un proceso es igual a la fuerza impulsora sobre la resistencia, ¿verdad? Y obviamente la resistencia está relacionada con la interfase que se desarrolla entre las burbujas de aire y la célula. ¿Bien? Entonces, nuevamente, para que haya un mejor proceso de aireación, es necesario que haya una menor resistencia. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿Preguntas? Profe, una pregunta, entonces es recomendable siempre tener la producción de burbujas más pequeñas. Sí, 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 totalmente. Para eso es importante estos difusores y obviamente también el sistema de agitación, ¿no? Porque son luego el que generan toda la turbulencia, ¿no? Todo el mezclado. Profe, en la concentración, o sea, de la fuerza impulsora, eso ya dependería directamente del microorganismo que usemos, ¿verdad? Si es necesario que necesite CO2 o oxígeno, cualquiera de los dos. Claro, 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 porque la fuerza impulsora es básicamente un diferencial de concentraciones, ¿no? En este caso particular, nosotros estamos asociando ese diferencial de concentraciones al oxígeno, ¿no? Porque es el que nos importa en el proceso de aireación, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, la fuerza impulsora puede ser el diferencial de CO2, en el caso de que tú utilices CO2 para controlar el proceso. Entonces allí básicamente dependerá del compuesto que tú estés utilizando, ¿no? Eh, Eso ocurre en aireación y también ocurre en un proceso de transferencia de masa relacionado con los solutos de un medio de cultivo, ¿no? Ustedes ahorita están viendo transferencia de calor y masa, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que la transferencia de masa es básicamente, aquí hablamos de oxígeno, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, qué sé yo, un proceso de secado, ¿no? Tengo un alimento, ¿verdad? Y tengo, por ejemplo, la humedad relativa del ambiente, ¿verdad? Y eso obviamente paso a aire caliente, lo voy a poner acá mejor. Imagínense el tema de transferencia de masa, aunque ustedes ya lo están viendo, pero para que quede claro, ¿no? La transferencia de masa, en nuestro caso de fermentación, hablamos de oxígeno, ¿no? Pero esta transferencia de masa es aplicable a cualquier proceso, ¿no? Por ejemplo, en alimentos, cuando nosotros tenemos un alimento, una fruta, ¿no? La humedad de una fruta estará en torno al 80, 90%, dependiendo de la fruta, ¿verdad? Entonces yo quiero secar esta fruta, la quiero secar. Entonces utilizo aire caliente. Como uno de los procesos que puedo utilizar, ¿no? Entonces este aire caliente tendrá dentro de sus características un porcentaje de humedad relativa y obviamente tendrá una temperatura, ¿no? Generalmente cuando hablamos de aire caliente, la humedad relativa estará en torno del 10 al 20%.
¿verdad? Que es básicamente el 10 a 20% de la cantidad de agua, ¿no?, que tiene el aire, ¿verdad? Entonces, aquí en un proceso de secado ocurre un proceso de transferencia de masa. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde ustedes creen que ocurre la transferencia de masa? Nuevamente, la fuerza impulsora, en este caso, es el diferencial de concentraciones. Y en este caso, el diferencial de concentraciones está asociado a la cantidad de agua, ¿verdad? Que es lo que quiero remover. Entonces, en este proceso de secado, que les estoy poniendo de ejemplo, ¿de dónde a dónde ocurre la transferencia de masa? Del alimento al aire. Del alimento al aire, ¿ok? Entonces, la fuerza impulsora es del alimento al aire, es decir, el aire va a captar toda la humedad, ¿no? Entonces, ese es un proceso de transferencia de masa que es aplicable a otros procesos en la industria de alimentos, ¿no? Este es el secado. Lo mismo puede ocurrir cuando estoy haciendo una salmuera, ¿no? Cuando estoy haciendo alguna bebida, alguna mezcla, ¿no? Entonces, son procesos de transferencia, ¿verdad? Los procesos de transferencia pueden ser, por ejemplo, imagínense, el ejemplo clásico es que imagínense que no hubiese agitación. ¿Qué ocurriría si no hubiese agitación aquí en el proceso de fermentación? ¿Se llevaría a cabo o no se llevaría a cabo el proceso de transferencia? ¿Qué creen ustedes? Si en el proceso de fermentación no hubiera agitación, ¿se llevaría a cabo o no se llevaría a cabo el proceso de transferencia? Yo creo que sí, pero muy lento. Exacto, ¿verdad? Se va a llevar a cabo, pero muy lento, ¿no? Esto, yo creo, estoy seguro que en sus clases de transferencia ya lo vieron, ¿no? Pero es lo que ocurre, el ejemplo clásico de transferencia, ¿no? La tacita con agua, ¿verdad? Y el sustrato, el soluto, ¿no?, que puede ser azúcar, sal, lo que sea. Si yo a este sistema no le hago nada, va a haber una transferencia, ¿no? El azúcar en algún momento determinado se va a mezclar con el agua, ¿no? Porque es termodinámica, ¿no? Los procesos, los sistemas tienen que alcanzar el equilibrio, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo ya uso una cuchara en este sistema, pues este proceso de agitación va a ser más rápido, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de la agitación en los sistemas de mezclado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y algo similar ocurre en nuestro proceso de fermentación, ¿no? Si yo no utilizaría agitación, el proceso de fermentación va a ser más lento, ¿no? Por eso hay procesos de fermentación que duran a veces hasta 7 días, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de bebidas alcohólicas, ¿no? No son procesos de 24, 48 horas, no, 7 días, ¿verdad? Porque son procesos lentos, ¿no? Donde no hay agitación, ¿verdad? Que se van a llevar a cabo todo el proceso, la transferencia de masa y todo, pero que tomará su tiempo, ¿verdad? Entonces eso es importante porque está alineado a lo que estamos hablando del sistema de agitación y de aireación, ¿no? Y el tema de transferencia de masa, que es súper importante, ¿verdad? Entonces, eso respecto al sistema de agitación y la transferencia de masa, ¿no? De forma muy introductoria, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna duda o algún comentario que quieran realizar. Bueno, entonces continuemos, ¿no? Bueno, continuando con lo que les había mencionado, voy a poner el colorcito de la pluma. Está azul. Bueno, ¿qué necesita un sistema de agitación? Obviamente el compresor. Yo pongo estas imágenes porque antes, en condiciones normales, está el tema también de los filtros y el difusor, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba. Les decía que yo pongo estas imágenes, obviamente a nivel industrial usted no va a encontrar un compresor de este tipo, ¿no? Ni filtros de este tamaño,
¿verdad? Son distintos. Pero antes en el curso, hasta antes de la pandemia, nosotros o los estudiantes diseñaban un bioreactor, ¿no? Ellos hacían la maqueta del bioreactor, hacíamos un concurso, súper interesante, ¿verdad? Pero bueno, todo cambió. Entonces, y estas partes de aquí eran como un indicativo de cómo nosotros podemos generar un sistema de aireación en casa, ¿verdad? Esto es una bombita de pecera, ¿no? Esta bombita está conectada a estos filtros, ¿no? Que luego están conectados al sistema, a este difusor, ¿no? Por las tuberías que ya les he descrito, ¿verdad? Entonces, como les he mencionado, súper interesante, súper importante esto que se genera aquí, ¿no? La cantidad de burbujas, el tamaño de burbujas, relacionado con la resistencia que puede ejercer este tamaño ya cuando están en contacto con las células, ¿no? Otro aspecto importante dentro del tema de la transferencia, la tasa de transferencia de oxígeno, este OTR es básicamente el TNO que nosotros veíamos cuando hacíamos balance, ¿verdad? Los balances de oxígeno o balances de gas, cuando explicamos cómo hacer el balance de gases, ¿no? Ahí había este parámetro que era el TNO. Ese parámetro también lo podemos calcular de esta forma, ¿no? El KLA, y este es el diferencial de las concentraciones que les hablaba hace un momento, ¿no? En este caso particular, este KLA es el coeficiente de transferencia de masa, ¿no? Que está relacionado con el área, ¿verdad? Pero este KLA nos dice que es igual a qué, al coeficiente de transferencia global, ¿verdad? Que está relacionado con el volumen del bioreactor y la velocidad del aire, ¿no? Y obviamente a la potencia de la bomba o del compresor que se utiliza para introducir el aire. Entonces esto es una ecuación, no la vamos a utilizar, nosotros no vamos a entrar en procesos de transferencia de oxígeno. Podríamos calcularlo a través del balance, como les he mencionado anteriormente, pero es indicativo de cómo calcularlo, ¿no? Entonces aquí está relacionado con lo que hemos hablado, ¿no? Las diferencias de las concentraciones, la fuerza impulsora, cuando ya hablamos de resistencia, en este caso particular, que es este KLA, ya nos habla del coeficiente de transferencia, una constante, ¿no? Pero toma en cuenta otros aspectos, ¿no? Desde la potencia del compresor, el volumen del fermentador y la velocidad con la que ingresa el aire, ¿no? Son tres aspectos importantes que están alineados al tema de la generación del tamaño de burbujas de aire que ingresan en el sistema, ¿no? Entonces esto es importante porque de alguna u otra forma, si este KLA, o sea, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Básicamente la fuerza impulsora es proporcional al KLA, ¿no? Si el KLA es mayor, obviamente va a haber una mejor transferencia de oxígeno, ¿no? Entonces, para que el KLA sea mayor, obviamente hay que tomar en cuenta la velocidad con la que ingresa el aire al sistema, también hay que tomar en cuenta la potencia de nuestro compresor, ¿no? Y obviamente el volumen sobre el cual estamos trabajando, ¿no? Y cuando hablamos de volumen también es importante tener en cuenta otras características que tienen que ver con la viscosidad del medio, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí ustedes pueden interpretar o darse cuenta de lo importante que es conocer algunos aspectos de los sustratos que nosotros utilizamos en un medio de fermentación. ¿Bien? Entonces, esta es la transferencia de oxígeno. Repito, esto es una forma de calcularlo, ¿verdad? Pero también está el tema del TNO, que es la misma transferencia de oxígeno, ¿no? Pero a través del balance, ¿verdad? Que es realmente más aplicable cuando estamos en un proceso de fermentación industrial, ¿no? Donde nosotros tomamos en cuenta qué es lo que está ocurriendo, cuánto suministramos de aire, cuál es la medida final de oxígeno que está en ese aire, etcétera, etcétera, ¿no? A través de un balance, ¿no? En la fase gaseosa. Bien, hasta aquí alguna pregunta de estos parámetros físicos, dudas, comentarios.
algo que les llame la atención. Profe, una pregunta. Entonces, en la fuerza impulsora, el compuesto que necesitamos analizar es el que controla el proceso de fermentación. No necesariamente. O sea, la fuerza impulsora, en este caso particular, lo hemos estado utilizando para explicar el sistema de agitación, ¿no? Pero la agitación no necesariamente es la que controla el proceso de fermentación, ¿no? ¿Por qué te digo esto, no? Entonces, nuevamente, les voy a poner la pizarrita. No me refiero al proceso, sino al compuesto. ¿A qué O sea, compuesto? en el caso particular que nosotros hicimos es el oxígeno y puede ser también el CO2. Entonces, suponiendo que usemos algún otro compuesto, este sería el que controlara el proceso de fermentación. Pero, a ver, mira, es que, por ejemplo, cuando tú dices controlar el proceso de fermentación, o sea, hay varios parámetros por los cuales puedes controlar el proceso de fermentación. La aireación es uno de ellos. Tú puedes controlar el proceso de fermentación a través de la aireación y las medidas del oxígeno disuelto, ¿no? Que es una medida, ¿no? Pero también puedes controlar el proceso de fermentación controlando el CO2 que se produce. Es otra forma de controlarlo, ¿no? Lo que nosotros hemos estado hablando de la transferencia de masa y todo eso, está alineado a controlar el oxígeno disuelto. Bien, pero para controlar el CO2, que es un gas que generalmente se produce en un proceso de fermentación, sobre todo, sí, es uno de los gases que se produce, tú puedes controlar el CO2, pero no necesariamente a través de esta estrategia que te he mencionado, a través de estas ecuaciones de fuerza impulsora y todo, sino más bien puedes controlar el CO2 a través de un sensor, ¿no? Que va sensando la cantidad de CO2 que se produce en un determinado proceso, ¿no? Pero también la cantidad de CO2, que en este caso, por ejemplo, si ya nos metemos en balance, había un TN, que es una velocidad de transferencia, TN es velocidad de transferencia, que puede ser del oxígeno, ¿verdad? Pero también puede haber un TN de CO2, ¿verdad? Y del gas, sí, del gas que tú estés utilizando para tu sistema, ¿no? Porque obviamente hay compuestos o hay microorganismos que son bastante especiales en algunos requerimientos y podría ser que no necesites ni oxígeno ni CO2, sino veas a ver tú qué otro gas puede necesitar, ¿no? Entonces, podríamos hablar que sí, puedes controlar el proceso a través de la aireación y el oxígeno disuelto, y también puedes controlar el proceso a través de la producción de CO2, ¿no? Ambos, tanto el oxígeno disuelto como el CO2, puedes controlarlo a través de sensores, ¿no? Como el sensor de oxígeno disuelto y el sensor de CO2, o también lo puedes hacer a través de estas estrategias de balance que ya hemos revisado en clases anteriores. Es lo que te puedo indicar. No sé si igual contesté lo que quería saber. Sí, gracias, profe. Ya. Bien. Entonces, bueno, continuando, obviamente hablamos de parámetros ya químicos, ¿verdad? Generalmente la estrategia es el uso de sensores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pH, el oxígeno disuelto, ¿no? Y el CO2, ¿verdad? Que era lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El pH, si ustedes recuerdan la tablita o el Excel de simulación de yogur, ¿verdad? Allí a través del control de pH nosotros podíamos tener una idea de qué tipo de compuesto se está desarrollando, ¿no? Entonces es sumamente importante. El oxígeno disuelto, que vamos controlando el consumo de oxígeno en el medio, ¿no? ¿Por qué es importante controlar el oxígeno disuelto? Porque imagínense que ustedes tienen por porcentajes, ¿no? Y ustedes han seteado que el porcentaje en el cual debe estar el medio de cultivo sea en torno al 20%. ¿Verdad? Yo le he dicho a mi sistema de que el porcentaje de oxígeno en el suelo tiene que estar siempre alrededor del 20%, que es lo que mi cultivo requiere. Si este baja, si este porcentaje baja, ¿qué debo hacer? Varias opciones, ¿no? Puedo aumentar el flujo de aire del sistema.
flujo de aire o el gas que ustedes estén utilizando y aumentar las RPM o sea, el sistema de agitación. RPM, ¿verdad? Si el valor de oxígeno disuelto, en cambio, sube, tengo que hacer lo contrario, ¿no? Ver el sistema de aireación, disminuir el flujo con el que está ingresando el aire, flujo de aire, y disminuir también las RPM, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual yo controlo el oxígeno disuelto, ¿verdad? La fuerza impulsora, esto ya, cuando ya tú tienes tu bioreactor y todo, no es que a cada momento estás calculando cuál es la fuerza impulsora, no, eso ya está seteado y tú vas y te refieres ya a estos porcentajes, ¿no? Y de ahí las opciones o las acciones a seguir es aumentar el flujo de aire, aumentar revoluciones, disminuir flujo de aire, disminuir revoluciones, ¿no? Entonces eso es lo que tú generalmente sueles hacer. Cuando tienes el parámetro de aireación y agitación, está relacionado con la medida de oxígeno disuelto, ¿no? Y algo similar ocurre con el CO2, ¿verdad? Cuando hay mucha producción de CO2, cuando hay menos producción de CO2, obviamente dependiendo del proceso es un indicativo de que hay, el CO2 también es un indicativo de crecimiento microbiano. Cuando hay mayor CO2 puede haber una mayor producción de, un mayor crecimiento microbiano y por ende pues ocurre esta producción de este compuesto. Bien, entonces son algunas estrategias, ¿no? Entonces el pH, como un pHímetro normal, ¿no? Esta es la sonda de pH. Los equipos nos permiten tener, yo les había mostrado estas bombas peristálticas, ¿no? Unas que tienen para compuestos ácidos, para compuestos alcalinos, y estas bombas que tienen, bueno, son unas mangueras de silicona. Y definitivamente controlar el pH es para que la célula se mantenga siempre en su estado viable, ¿no? Para que no pierda viabilidad y pueda crecer de forma adecuada, ¿no? Aquí también es importante, cuando hablamos de pH, el uso de los fosfatos, sulfatos como compuestos buffer, ¿no? Para controlar el valor de pH en el tiempo, ¿no? Un sensor de pH, nosotros que estamos, bueno, el sensor de pH no es muy caro, ¿no? El sensor de pH está en torno a los 600, $700. O sea, no es muy caro para lo que otros sensores cuestan. El sensor de CO2, ya estos sensores ya son más sofisticados. Y por ejemplo, de lo que nosotros hemos ahora estado incursionando en el mundo de las cotizaciones y todo eso, un sensor puede estar en torno a los $1,000 a $6,000. La cantidad que más o menos cuesta un sensor de este tipo, ¿no? Hay analógicos, hay digitales, ¿no? Dependiendo del financiamiento que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, el Medgler Toledo es como que el referente a nivel global de sensores de pH, de oxígeno disuelto, ¿no? De CO2 de igual forma, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso es oxígeno disuelto, ¿no? El oxígeno disuelto y CO2 son de los parámetros o de los sensores más caros. Son de los sensores más caros, ¿no? Es increíble lo que pueden llegar a costar ese tipo de, 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 de formas de controlar el proceso, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ahora el equipo que estamos adquiriendo tiene un control de pH, temperatura y oxígeno disuelto. Ya para CO2 no nos alcanzó. Son muy, muy caros, ¿no? Entonces, es importante más o menos tener en cuenta, ¿verdad? Otro aspecto, por ejemplo, una de las preguntas que en algún momento estábamos en un curso,
Nosotros estamos habituados en laboratorio ver los parámetros, los bioreactores de esta forma, ¿no? Ver los bioreactores de esta forma en este sistema, ¿no? Estos son los bioreactores que nosotros, esta es la ubicación generalmente que vemos de los sensores, en esta ubicación, ¿sí? Ya a nivel industrial, obviamente los tanques de fermentación son más altos, ¿verdad? Y los sensores siguen siendo del mismo tamaño. Entonces, en ese caso, los sensores se ubican a los lados. ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Los sensores de pH, oxígeno disuelto, están ubicados, todos los sensores, a los lados, ¿no? Porque obviamente es muy complicado tener un sensor hiper largo, ¿no? Sino más bien está en la parte media, ¿no? Y de esa forma pueden sensar de forma correcta lo que va ocurriendo en el fermentador. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Va a decir algo, Miguel? Miguel, ¿tiene alguna pregunta? Está con el micrófono abierto. Hola, ¿me escucha, profe? Dígame. Ah, ya. No, lo que le iba a preguntar es que si no tiene el sensor de CO2, ¿no va a perjudicar en algún momento del proceso de fermentación? Bueno, en el caso que usemos CO2, claro. Dígame. Si el no tener un sensor de CO2, en el momento que no nos va a perjudicar en algún momento que vayamos a hacer algún proceso en el fermentador. No es ningún problema, porque, o sea, lo que podría llegar a ocurrir si es que nosotros no tenemos salidas para los gases. O sea, si nosotros no tenemos una salida de gas, eso sí puede ser un problema para el funcionamiento del bioreactor. Pero mientras haya una salida para ir eliminando el CO2 de forma constante, no hay ningún inconveniente. Entonces, no hay ningún problema de que no podamos controlar el CO2. De hecho, podríamos controlar solamente temperatura y pH, ¿no? Ya el oxígeno disuelto es un lujo. Es necesario, pero podrías incluso sobrevivir sin eso, ¿verdad? Entonces, pero si ya tienes oxígeno disuelto, CO2 no. A no ser que estés cultivando algas, por ejemplo. En algas, el control de CO2 es fundamental, porque sí es una forma indirecta de ver si están creciendo o no las algas. Entonces ahí sí es necesario. Claro, a eso me refería, si es un control de CO2 y necesitamos controlarlo, es necesario ahí, ¿no? Sí, cuando es, por ejemplo, en algas es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, las Mm, algas no crecen como los microorganismos en cuanto al control por turbidez, ¿no? Tú en un microorganismo puedes ver la turbidez y puedes decir, bueno, está creciendo. Voy tomando muestras, mido turbidez y crece. Pero en algas no. Entonces, en algas la forma indirecta de medir el crecimiento es a través del control de... Y eso, no sé si tengan... ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, justo vivo cerca de un centro de vacunación y la gente sale súper contenta de que ya los vacunan. Por eso escuchan los ruidos. Bien, entonces esto respecto a los parámetros, no, perdón, parámetros a controlar, ¿no? Asimismo, como yo les mencionaba, otros parámetros que se pueden controlar y que son importantes son el nivel, ¿no? Aquí ustedes pueden ver este bioreactor y pueden ver la generación de espuma, ¿verdad?
esta generación de espuma, para evitar esto hay un sensor de nivel, ¿verdad? Si es que el sensor de nivel, si es que la generación de espuma es muy, muy alta, entonces obviamente el sensor de nivel se activa y aquí se utilizan algunos antiespumantes, ¿no? Así como lo mencioné aquí. Sumamente complicado, yo les mencionaba la clase pasada de que si esto llega a taponar las mangueras, puede aumentar la presión, ¿no? Y si aumenta la presión, obviamente puede generar un problema grave en cuanto al funcionamiento del equipo, ¿no? Y poner en riesgo también la vida de quien está cerca, ¿no? Imagínense que un bioreactor de este tipo explote o algo de eso. Es sumamente complicado, ¿verdad? Entonces, ese también es otro parámetro que nosotros podemos controlar, que es el parámetro de nivel, ¿no? Este es un bioreactor, una foto de internet, bastante antiguo, pero bueno, que también funciona. Yo me acuerdo que en el 2000 yo hice unas pasantías en el CINDEFI, es un centro de fermentaciones industriales en la Universidad de La Plata, en Argentina. Y allí, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió mientras estaba haciendo las pasantías, allí trabajaban con levadura. Ellos generaban cultivos iniciadores a través de, o sea, vendían cultivos iniciadores, ¿no? Entonces producían levadura, ¿no? Y ellos utilizaban esa misma levadura para hacer sus pizzas y todo esto. Demás. Y las levaduras, por ejemplo, cuando quieren que crezcan en mayor cantidad, en ese caso sí utilizan un sistema aeróbico, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que ocurrió mientras yo estuve en ese laboratorio fue que definitivamente, asimismo llegó una persona que estaba haciendo pasantías y se olvidó el tema de colocar el nivel el nivel de sensor, el sensor de nivel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que obviamente estos cultivos se dejan 24 horas corridas, no es que llega al 6 7 de la tarde y ya usted se va a la casa y lo apaga, ¿no? Esto queda ahí conectado 24 horas, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió fue que definitivamente dejó el equipo 24 horas sin colocar el nivel de este sensor de nivel y al otro día, pues el laboratorio olía a cerveza, a levadura, bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿qué había ocurrido? Que se había subido la espuma, se había salido como había salidas de gases y todo eso, había taponado todo y en fin, no había generado una presión porque tenía una salida de gases, ¿no? Sin embargo, pues sí había generado un problema ya de contaminación, ¿no? En el espacio, en el laboratorio. Entonces, por eso es importante el tema de censar de poner el sensor de nivel, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Por ejemplo, nosotros al menos en la universidad estamos creciendo en esta línea, es bastante nueva, aunque la biotecnología y las fermentaciones son, como ustedes han visto en el curso, tienen años, ¿no? Sin embargo, creo yo que en un año, año y medio, vamos a tener un laboratorio bastante potente y yo tengo seguridad de que muchos de ustedes van a hacer algunos proyectos de integradora y de investigación allí. Así que bueno, es es un objetivo a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, esto con respecto al tema de bioreactores, qué tipo de parámetros controlar, qué tipo de características tener en cuenta al momento de diseñar bueno, no diseñar, sino más bien seleccionar estos equipos. El diseño de bioreactores es mucho más amplio, ¿no? Esperemos en la última semana yo le he pedido a un colega que nos pueda compartir su experiencia en cuanto al diseño de bioreactores, que es distinto a la selección, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros con estas características que les he mencionado, pues estamos en capacidad de poder seleccionar un bioreactor en función de las necesidades que tengamos, ¿no? Sin embargo, ya el diseño es otro aspecto, ¿no? El diseño, como les mencionaba hace un momento, era parte importante del curso pre-COVID. Esperemos que luego la podamos retomar. Bien. Entonces, bueno, dentro de la última parte de estos procesos que hemos visto de fermentación, ya hemos visto los procesos de recuperación, hemos visto los procesos de fermentación, eh, donde hemos visto el balance, rendimiento, productividad, este tipo de cosas, ¿no? Y también hemos visto todo lo que tiene que ver con el bioreactor para la selección de equipos, ¿no?
Ahora lo que nos queda es el tema de los procesos de downstream o los procesos de recuperación, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas, o la primera pregunta que debemos hacernos, es dónde está el producto, ¿no? Cuando hablo de dónde está el producto, nuevamente este dibujito de bioreactor, aquí tenemos nuestra célula. Entonces los microorganismos tienen la capacidad de sintetizar varios compuestos. Por ejemplo, ustedes están desarrollando muchos compuestos y todos estos compuestos que ustedes están desarrollando en su proyecto de curso son compuestos extracelulares, ¿no? Es decir, que que el microorganismo los libera al medio, ¿verdad? Y creo yo que cuando los compuestos son extracelulares, es uno de los procesos más sencillos de poder realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitas más que por fuerzas físicas separar las células del caldo de fermentación y ya puedes aplicar algunos sistemas a la recuperación, ¿no? Cuando es intracelular, el tema es más complejo. Entonces aquí les voy a poner la pizarrita. Entonces aquí tenemos nuestro bioreactor, ¿verdad? Aquí está nuestra célula. La célula que puede producir un compuesto A o un compuesto B. Bien. Entonces, si es que nuestro compuesto es el B, entonces la operación por excelencia, ¿no? Pueden haber muchas, ¿no? Pero la operación por excelencia, si nuestro interés está en el compuesto B, es la centrifugación. ¿Ok? Es decir, nosotros colocamos el cultivo en una centrífuga y luego de X tiempo el producto se va a sedimentar en una esquina. Entonces, nuestro producto B estará sedimentado. Ay, perdón, no, estoy equivocado. Lo que se sedimenta son las células, ¿verdad? Entonces las células se sedimentan y en el resto del sistema está el producto B, ¿no? Está B por aquí, B por acá. Bien, entonces ya nuestro interés se centra aquí, en el caldo de cultivo, ¿no? Una vez que nosotros tenemos ya el sobrenadante, esto se le conoce con el nombre de sobrenadante, ¿no? Y lo podemos poner en rojo, tenemos un frasquito ya solamente con nuestro compuesto B, ya no tiene células, solo B. Ya aquí nosotros podemos aplicar una serie de operaciones de purificación en algunos casos. Algunos casos de purificación. O en la mayoría, o dependiendo de la aplicación hacia donde van dirigidos, ya esto puede ser un producto final. Por ejemplo, en el caso en nuestro proyecto, el proyecto que yo les mencionaba de sanitizantes, nosotros seguimos esta vía. Nuestro producto es extracelular. ¿Ok? Es extracelular. O sea, nosotros tenemos un producto B, ¿no? Nosotros tenemos dos enfoques. La purificación es algo, podríamos decir que nosotros hacemos una purificación económica. Ya les voy a decir, bueno, le llamo económica, pero realmente es por el paso, ¿no? Porque realmente no sabemos respecto a otros productos de síntesis química si realmente es económica o no, ¿verdad? Entonces, es económica porque
lo que nosotros hacemos es a este producto, a esta solución que ustedes ven aquí, le añadimos ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces el ácido clorhídrico lo que va a cambiar es el pH de la solución. Entonces generalmente el sistema está a 7, a 6, 6.5. ¿no? Nosotros modificamos el pH, ¿verdad? Hasta alcance 2. Esto tiene que ver con el punto isoeléctrico. Nuestro producto tiene una parte proteica, ¿no? Entonces tiene que ver con el punto isoeléctrico de las proteínas, ¿no? Cuando bajamos el pH, el producto pierde las cargas, ¿no? Y se precipita. ¿Ok? Entonces, al precipitarlo, nosotros nos quedamos con este precipitado, ¿verdad? Entonces, siguiendo con nuestro sistema, esta generación económica, tenemos un producto que se precipita. Perdón. ¿Verdad? Este producto se precipita, el líquido que queda son restos de medio de cultivo, lo que sea, se elimina. Entonces ya nos quedamos con un producto parcialmente purificado. No es un producto 100% porque aquí lo que precipita también puede haber restos de proteínas del medio, entre otras cosas, ¿no? Entonces esto es una purificación económica porque hay otro tipo de purificaciones donde implica procesos de extracción orgánica. Y estas extracciones orgánicas hablan del uso de solventes, ¿no? Etanol, metanol, cloroformo, CH3L, me parece que es el cloroformo, entre otros solventes, ¿no? Son extracciones orgánicas. ¿ya? Este es otro tipo de purificación, ¿verdad? Y estas purificaciones son extracciones orgánicas que son líquido-líquido. Imagínense una fermentación líquido-líquido. O sea, imagínense que generalmente en sus clases de química general, me parece, o análisis de alimentos, no lo sé. Pero estas extracciones líquido-líquido siempre se hacen en función de un mismo volumen. Es decir, si usted tiene 10 ml de una sustancia a la cual quiere recuperar un producto, usted tiene que utilizar la misma cantidad de solvente, ¿no? En mismas proporciones. Entonces ya ahí ustedes imagínense si ya hablamos de una cantidad alta de producción, ¿no? Entonces es un poco complicado utilizar ese tipo de extracciones líquido-líquido, ¿verdad? Si yo quisiera, por ejemplo, en mi caso, en el caso de nuestro proceso que estamos aquí, hacer una extracción, puedo hacer una extracción sólido-líquido, ¿no? Pero ya serían seguir aumentando los pasos para obtener un producto con mayor purificación, ¿no? Pero esto yo lo hiciera si es que alguna vez yo encuentro aplicaciones farmacéuticas, donde la inversión justifica el número de pasos adicionales, ¿no? Entonces, esta es una forma, la purificación. Aquí hay algunas ideas, ¿no? Como les decía, igual nosotros podemos ver esto como un producto final, como un extracto enzimático, un extracto de limpieza, un extracto de tensoactivo, un extracto de cualquier compuesto. Entonces, podríamos decir que aquí la pureza del compuesto está en torno al 50-60%. En estos procesos que yo les he hablado, podríamos hablar de un 70%. Ya en estos procesos posteriores, ya estamos hablando de purificaciones mayores al 95%. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde está la purificación de nuestro compuesto, hay que hacer más pasos, ¿no? Y esos pasos implican una mayor inversión, ¿no? Entonces, esto es en el caso de que sea un producto extracelular. Extracelular, ¿verdad? Si el producto es intracelular,
si el producto es intracelular. Entonces, nuevamente, puedo hacer una centrifugación, ¿verdad? Hago el mismo proceso. Sin embargo, mi enfoque ahora va a ser distinto, ¿no? Porque mi utilidad van a ser las células. Entonces, yo cojo las células, porque aquí está mi compuesto A. Entonces, ¿cuál es el paso que yo debo hacer para recuperar A? Romper la célula. Romper la célula. Para romper la célula, puedo utilizar métodos físicos. Puedo hacer métodos químicos y métodos mecánicos. Bueno, los métodos físicos son los mecánicos, ¿verdad? Sí, sí, podríamos dentro de los métodos físicos alinear los métodos mecánicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los métodos físicos? Yo puedo coger las células y romperlas, ¿no? Con un mortero. ¿Se imaginan? Coger las células y ponerlas en un mortero. Otro método puede ser someter a altas temperaturas, ¿no? Pero eso podría implicar de que el compuesto que esté en el interior se degrade, ¿no? Otro método podría, por ejemplo, otro método que puede ser interesante es el aumento de la presión. Al someter las células a altas presiones, ¿no? Las altas presiones también rompen las células, podría ser otro, ¿no? Dentro de los métodos químicos está, por ejemplo, el cambio de pH, ¿verdad? Puede ser el cambio de pH, ¿no? El uso de algún ácido. Hay métodos también, me he olvidado, métodos enzimáticos. Algunas enzimas, algunas proteasas pueden romper la pared celular de las bacterias, de los microorganismos en general, y pueden también tener otros métodos, ¿no? Entonces, en conclusión, si mi proceso es intracelular, el primer paso es recuperar y enfocarme en las células. Tengo que hacer un paso adicional que está en rojo, que es de rompimiento de la célula. Y luego vuelvo luego vuelvo a estos pasos de aquí, ¿no? Una vez que tengo mi producto, puedo tranquilamente enfocarme en la purificación o en lo que yo necesite, ¿no? Dentro de una aplicación de un producto intracelular que puede ser de mucha utilidad, sobre todo en la industria de alimentos, es el PHA, que es el polihidroxialcanoato. ¿Por qué es importante para la industria de alimentos? Porque esto es un bioplástico, ¿no? Y lo produce unas pseudomonas. Pseudomonas, cuando crecen fuentes de nitrógeno, en elevadas concentraciones de fuentes de nitrógeno, acumula este compuesto en el interior de su célula. ¿Okay? Y este PHA tiene propiedades bioplásticas, ¿no? Es un plástico biodegradable. Y pues una de las cosas importantes en la industria de alimentos actualmente es esta eliminación del uso de plásticos, ¿verdad? Entonces, suena muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esto con respecto al PHA, polihidroxialcanoatos y su impacto, o bueno, un ejemplo de un producto intracelular, ¿ok? Entonces, esto respecto a dónde está el producto, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algo que no esté claro. Bueno, entonces esto respecto a dónde está el producto, intra o extracelular, lo hemos revisado. Entonces, obviamente, están las operaciones unitarias, la biotransformación. Esto es un producto fermentado, ¿no? Cuando hablamos de estas operaciones de recuperación.
aquí hay algunas técnicas, ¿verdad? Las técnicas de cromatografía, estos sirven más como métodos de identificación de compuestos, ¿no? Por ejemplo, técnicas de cromatografía en capa fina, cromatografía en columna para purificación, estos HPLC, ¿verdad? Para determinación de compuestos, esto es gases masas, ¿no? Son técnicas que nos permiten identificar compuestos, ¿verdad? Son súper útiles, pero que creo yo que en análisis de alimentos tienen que haberlas revisado, no obviamente estudiadas a profundidad, pero que tengan una idea de cuando nosotros nos desarrollamos o estamos desarrollando este tipo de productos, están enfocados en esta línea. Bien. Bueno, no vamos a entrar en estas tecnologías porque básicamente son técnicas que con seguridad en algún momento las revisaron en análisis de alimentos, y si no, obviamente para las aplicaciones que actualmente nosotros queremos no tienen mucha relevancia, ¿no? Este gráfico sí es súper interesante porque, por ejemplo, es muy aplicable a productos, si bien es cierto, de eh, compuestos activos en general, ¿no? Entonces, y es aplicable tanto a procesos biotecnológicos o fermentativos, como cuando ustedes tienen compuestos en plantas, ¿no? Para que ustedes tengan una visión general de lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es purificar los compuestos, ya sean de fermentación biotecnológico de alguna planta, es purificarlos. Una vez que el compuesto está puro, ¿no? Hay que identificar su estructura, ¿no? Y hay que hacer una caracterización bioquímica, ¿verdad? Esta caracterización bioquímica pasa por hacer unos ensayos de toxicidad, hay una evaluación in vivo y hay estudios clínicos, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy útil. No sé si ustedes han escuchado hablar de nutracéuticos y de alimentos funcionales, ¿verdad? Realmente hoy nos encontramos ante unas tendencias muy importantes, ¿no? Está el tema de los superalimentos y todo esto, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, han escuchado el tema de la moringa, el uso de moringa, ¿verdad? Y la mayoría de estos compuestos se utilizan para formular alimentos, ¿no? Usted puede encontrar galletas de moringa, o sea, y así como la moringa, otros compuestos que ahora mismo no se me vienen a la mente, pero la idea es que, ¿qué ocurre? Que mucha gente conoce que estos compuestos activos tienen importantes propiedades funcionales o importantes propiedades en beneficio de la salud, que los plantean en su uso en alimentos, ¿no? Pero pasamos de aquí, ni de la purificación, o sea, pasamos de la extracción de los compuestos, o sea, extraemos el compuesto, lo extraemos y lo aplicamos. Extraemos y aplicamos, ¿ok? Hacemos un extracto de guayusa, un extracto de lo que sea, mucha gente seca y aplica en un alimento. Y, o sea, y aquí hay una falta de control o una falta de criterio bastante difícil de combatir, ¿no? Porque imagínense todo lo que deberíamos nosotros hacer antes de añadir un compuesto a la formulación de un alimento. Y muchas veces no se realiza. Entonces, esto me parecía sumamente interesante, aparte que da la visión global de lo que uno debe hacer cuando tiene un compuesto nuevo, ¿no? También nos hace darnos cuenta de lo que tenemos todavía por hacer, ¿no? En cuanto al tema de estos tipos de compuestos activos. Como les digo, si bien es cierto, nuestro interés en este curso es los productos de fermentación, ¿no? Pero también este tipo de metodologías se pueden aplicar para productos derivados de plantas. También es otro interés en la búsqueda de nuevos ingredientes para la industria de alimentos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenía preparado, ¿no? Como les digo, los otros son metodologías, están en las diapositivas, pero no necesariamente actualmente nos puedan dar mayor relevancia porque
son teóricas, ¿no? No es que las vamos a hacer ni las vamos a revisar, entonces tampoco vamos a profundizar en ellas. Bien, entonces con esto, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Bueno, entonces si no tienen dudas, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos vemos el día jueves. Tenemos nuevamente las prácticas. Yo les había dicho que tenía un video. Déjenme ver si les puedo compartir el link en el chat. Les comparto el link en el chat. Se los recomiendo que lo vean, ¿no? Es alrededor de 20 minutos, entonces obviamente no nos va a dar tiempo para verlo aquí en clases, pero lo pueden ver como curiosidad de ustedes y pueden profundizar o aclarar cualquier duda que hayamos dejado en el aire durante la clase. Entonces eso sería todo. Voy a dejar de grabar.